A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El día de hoy nos acompaña Daniel Legarda, quien ocupó el cargo de ministro de Producción durante un periodo crucial de nuestra historia. Tiene vasta experiencia en el sector público y un profundo conocimiento de los desafíos y oportunidades que tiene nuestro país. Así que estamos ansiosos de escuchar las opiniones y también las expectativas de Daniel. Muchas gracias por acompañarme. Gracias, Marjorie, por la invitación. Al contrario, y un cordial saludo a toda la audiencia. Un gusto poder compartir en este espacio. Daniel, quisiéramos primero conocer cuál es tu punto de vista de lo que ocurre actualmente, de las decisiones que ha tomado el actual Ejecutivo en torno a la producción, un tema que tú conoces muy bien. No, creo que cabe la pena aquí mencionar que el tema de comercio exterior en particular y los acuerdos comerciales han continuado su trayectoria en la actual administración, derivados de la anterior administración e incluso derivados también de administraciones anteriores que han visto la necesidad de profundizar la inserción internacional del Ecuador. Eso es una noticia muy positiva para el país porque significa que la política comercial, la política de inserción internacional no pasa por lo que diga o no un mandatario, no pasa por lo que diga o no un ministro de turno, sino porque en realidad el sector productivo del país lo necesita. Es decir, es una política de Estado. Desde ese punto de vista creo que son muy buenas noticias la continuidad que se da para la apertura que necesita el país en buscar nuevos mercados para la exportación y para la ampliación de la canasta de bienes que ya se envían al mundo. Nos hablas del acuerdo de comercio con China, pero en tu periodo, pues empezaron las negociaciones para acuerdos comerciales con Canadá, con República Dominicana, también Panamá, recuerdo Corea, entre otros. Así es, en realidad se realizó una gestión muy amplia que incluía más de 10 naciones con las cuales se pretendía entablar negociaciones comerciales. De esas, 3 llegaron a buen término, que son las de Costa Rica, China y Corea del Sur. Llegaron a firmarse y 2 de ellos ya están aprobados por la Asamblea Nacional, el caso de China y Costa Rica. Y China está próximo a entrar en vigencia el 1 de mayo próximo. Pero también se llevó a cabo lo que se denomina el proceso de prenegociación con Canadá, que es un proceso previo que exige ese gobierno para poder abrir oficialmente la negociación. Ese proceso se llevó a cabo el año anterior y enhorabuena está por iniciarse ya la negociación en abril, finales de este mes, para poder continuar ya efectivamente ese proceso. Con República Dominicana se dejó firmado el memorando de entendimiento para un acuerdo de alcance parcial. Eso quiere decir un acuerdo algo más pequeño, pero igual beneficioso, porque no tenemos un acuerdo con ese importante país caribeño, y con Panamá de igual forma para alcanzar un acuerdo de similares características, ¿no? Entonces, enhorabuena que eso continúe y se pueda profundizar en nuevos destinos inclusive, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, que es también un nuevo país que ha entrado en esa lista. Pues es una buena noticia para el país y enhorabuena por esa continuidad. Otra de las áreas en las que trabajaste, un poco anticipándote a lo que iba a ocurrir, fue el fenómeno del Niño. Buscaban tener mecanismos para enfrentar los fenómenos del Niño, bueno, que lamentablemente ya lo hemos visto en nuestro país. ¿Cómo quedaron estos proyectos, estas iniciativas, y si ves que se cumplieron o no? Yo creo que sí, se logró al menos dejar una mejor organización del sistema de manejo de emergencias en el país, que es un poco disperso y que todavía sigue siendo disperso, pero lo conversábamos en su momento con el director de gestión de riesgos. Necesitaba al menos de algunas mejoras y una mayor participación de municipios y de las instituciones encargadas.
y también de la facilitación de recursos para mover las emergencias. Enhorabuena que el clima como tal ha sido menos dañino de lo que podía haberse esperado. Es decir, los efectos del fenómeno del Niño han sido un poquito más leves de los que originalmente se esperaban. Eso son buenas noticias, lógicamente, porque no hay la magnitud que se esperaba y que podría generar más daños. De todas maneras, eso no quita que hay que continuar alerta con el sistema de emergencia y la participación del gobierno y del sector productivo para poder continuar en en la tarea de prevención ante los fenómenos como el fenómeno del Niño, ¿no? Hemos escuchado su opinión sobre la continuidad que se ha dado a los tratados y a un trabajo previo, ¿verdad? Que es importante que cuando llega un nuevo gobierno no se multiplique por cero todo el avance de los anteriores. Pero ¿qué opinión te merecen las otras políticas gubernamentales relacionadas con la producción y si crees que podría mejorarse o perfeccionarse de alguna manera? Bueno, yo creo que y la discusión siempre ha existido sobre la apertura comercial y la necesidad de mejorar la competitividad del país, ¿no? Yo creo que las dos tienen que seguir de la mano y normalmente se acude siempre al gobierno para poder mejorar la competitividad y el traslado de las leyes, la aprobación de cuerpos legales que sin duda son importantes. Y el gobierno tiene ahí mucha tarea, ¿no? Independientemente de quién esté en el gobierno. Ejemplo, nuestro sistema laboral y las normas laborales están muy retrasadas frente a lo que requieren primero los trabajadores y también lo que requieren las empresas. Ese es un tema fundamental. Pero hay mucho que las empresas pueden hacer y que las empresas deben hacer y los gremios también para mejorar su competitividad, ¿no? Uno de los temas que también se abordó con muchísimo énfasis es el cambio de este paradigma en cómo se hace la política pública, porque normalmente se acude al gobierno para pedir básicamente el listado del pedido de las acciones que se puedan llevar adelante. Y digamos, siempre va a haber esa necesidad y siempre va a haber ese espacio, pero en realidad hay un rol muy grande que las empresas y los sectores productivos, las asociaciones y los gremios tienen para poder llevar adelante acciones desde su propio esfuerzo en conjunto, que ya son política pública, que no necesitan de ninguna autorización del Estado y que el Estado más bien no decide, sino que es un habilitante para esas decisiones. Todo este entramado se trabajó a través de los clústeres productivos. Hacia allá, de hecho, están direccionados. Es mejorar la forma de organización de los sectores productivos para que las acciones conjuntas de los diferentes actores de una cadena productiva puedan generar beneficios para todos ellos, ¿no? Ejemplos de esto se han generado, por ejemplo, en el sector maderero. Se llevó adelante algunas acciones para generar las primeras etapas o la base de un sistema de trazabilidad forestal. ¿Por qué? Porque ese tema es clave para los mercados internacionales, para demostrar que hay una sostenibilidad forestal en los mercados internacionales. En el caso del sector logístico, el clúster llevó a cabo una encuesta del sector logístico para con eso poder tener la base de información en determinar, bueno, cuánto hay del sector de transporte terrestre, cuánto hay en marítimo, cuánto hay en aéreo, qué acciones en conjunto se pueden llevar a cabo para mejorar la colaboración y la competitividad. Y son acciones que no han necesitado del empuje del Estado, salvo la coordinación en su momento. O al menos no poner trabas, ¿no? Porque también ha ocurrido que desde políticas anteriores, en vez de ser un incentivo, pues teníamos trabas. Siempre hay. Yo creo que en todo gobierno aún las tenemos va a haber. Porque finalmente hay entidades públicas que regulan y el Estado tiene todo el derecho de regular, pero necesita también tener en cuenta el tema de facilitación, ¿no? No todos los funcionarios públicos tienen necesariamente esa visión y no tienen por qué tenerla. Digamos, hay a veces algunos técnicos que responden a su área de regulación, pero sí el sector productivo y la asesoría que se puede brindar también a las empresas para llegar a buen término desde ese punto de vista. Ejemplo de esto, la nueva ley eléctrica, por ejemplo, que es muy positiva, y el espíritu en sí mismo, lo que permite la ley de competitividad eléctrica es introducir más de inversión del sector privado en las diferentes etapas eléctricas, tanto en la generación, distribución, etcétera. Eso sin duda alguna es muy positivo, el espíritu como tal está allí, pero ya en la reglamentación de la normativa es en donde el diablo está en los detalles, mencionan, ¿no es cierto? Es en donde hace falta, por ejemplo, trabajar de la mano
con los diferentes sectores productivos para no entorpecer los procesos de delegación privada, los procesos de inclusión en los pliegos y demás, que facilite la inversión de los actores privados, desde la delegación de infraestructura hasta la propia generación eléctrica, ¿no? Solo por poner un ejemplo de temas que son muy positivos, impulsados desde las máximas autoridades, que necesitan un poco de refuerzo a veces en las partes inferiores de la regulación. Y esto, como digo, sucede en general, pero sin duda alguna el espíritu es lo que prima allí. Tenemos otros problemas, ¿verdad? Otros desafíos de la baja productividad, también la informalidad, la falta de competitividad, la dependencia de materias primas, a un tema de vulnerabilidad por tener, digamos, una innovación no acorde con el momento que estamos viviendo, los precios internacionales. ¿Cuál de estos temas son los más complejos de afrontar? Y entiendo yo que no son excluyentes, ¿verdad? Tenemos que abordar todos al mismo tiempo, pero ¿cuáles son prioridades? En realidad son muchos, todos los temas, desde la gestión empresarial, pero desde la gestión empresarial hay siempre un desafío que es poder darle prioridades, poder enfocarse en aquello que pueda generar más valor y en aquello que pueda destrabar los problemas, ¿no? Yo siempre menciono, un poco en base a mi experiencia, y sobre todo hoy que estamos acudiendo a un nuevo hito, creo yo, y a un nuevo entorno para el Ecuador, que es una mayor inserción internacional que viene de la mano de los acuerdos comerciales que ya van a entrar en vigencia, de los que entrarán en vigencia un poco más adelante, de los ya existentes como la Unión Europea. Pero, por ejemplo, la entrada en vigencia de nuevos acuerdos comerciales como China es un tema que naturalmente va a cambiar las reglas de juego para todas las empresas y requiere que todas las empresas, no importa si es que están en el ámbito industrial, exportador, comercial, de servicios, absolutamente a todas las empresas del país influye este acuerdo, ¿no? Mi recomendación en ese sentido a las empresas, independientemente de las gestiones que puedan realizar con las instituciones de gobierno, es necesitan conocer más detalle de cómo este acuerdo comercial influye dentro de su cadena productiva, influye dentro de su industria, su rama productiva, cómo va a cambiar las circunstancias a futuro, cómo sacarle el mayor provecho y, lo más importante, cómo este cambio implica ciertas recomendaciones para cambiar la planificación estratégica de las empresas en el mediano y largo plazo. Esto es fundamental. Para esa planificación, por ejemplo, ¿no? Y no muchas empresas en el país lo están haciendo, de allí que yo recomiendo altamente tener en cuenta, por ejemplo, en el ámbito comercial, que es una de mis especialidades, el poder planificar en torno a eso, porque seguramente va a haber algo que cambia con China. ¿Por qué con China? Porque China es un actor muy relevante en el comercio internacional, representa una cuarta parte de todo lo que comerciamos de ida y vuelta, exportaciones e importaciones con el mundo fuera del petróleo. Es muy significativo lo que eso puede representar. Justamente ahora hablas de la inserción internacional. ¿Cómo impactan los factores externos, como la situación política o económica global en la producción nacional, y cómo lograr que esto, digamos, que el comercio no se vea afectado por lo que ocurre actualmente? Es una excelente pregunta, Marjorie, y sobre todo la coyuntura actual que tenemos frente al impasse diplomático entre México y Ecuador. Acá creo que es muy importante para los ciudadanos que conozcan que las relaciones bilaterales y multilaterales de todos los países, pero en este caso de Ecuador, se rigen por varios marcos jurídicos internacionales. Hay un marco jurídico para la educación, hay un marco jurídico para la diplomacia y hay un marco jurídico para el comercio y las inversiones, ¿no? La ventaja es que el marco jurídico existente, justamente uno de sus principales propósitos es blindar la relación comercial frente a cualquier impasse, en este caso, frente a cualquier problema que surja de otra índole. En el caso de comercio y de la relación con México, está regida principalmente por el marco multilateral, es decir, el Acuerdo General de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que ya establece allí ciertos principios que los países deben respetar. La no discriminación, el trato nacional, por ejemplo, y eso sigue estando vigente, aun cuando existan impases diplomáticos entre los países. Más aún, a nivel regional, en América Latina, existe otro marco jurídico importante que es el Tratado de Montevideo de 1980, tiene ya más de 30 años. En este tratado, que cubre las relaciones de varios países de América Latina, incluyendo México y Ecuador, nuestros dos países
firmaron un acuerdo de alcance parcial que se denomina así en 1983, es decir, con el Estado mexicano existe una relación de comercio que está normada a través de un acuerdo vigente desde 1983, más de 30 años de ese acuerdo comercial. 41. Perdón. Yo nací en ese año, por eso me acuerdo. Mucho no más. tenemos que olvidarnos. No, correcto. Entonces, las relaciones están regidas ahí. De hecho, hay un artículo específico en el acuerdo, Marjorie, el artículo 20 de este acuerdo, que establece claramente que mientras subsista el acuerdo comercial, el tratamiento del comercio y las preferencias, las concesiones otorgadas y recibidas, los derechos y los compromisos adquiridos están vigentes. Es decir, la única forma en la que se alteraría ese comercio es denunciando el acuerdo. No está en el interés de ninguno de los dos gobiernos, ni de ninguno de los dos países en general. Pero esto es algo que no se ha mencionado, Daniel. Escuchamos mucho las convenciones, se hace referencia a Caracas, se hace referencia a Viena, pero este tipo de instrumentos que están celebrados, ratificados por nosotros, deberían ponerse sobre la mesa para evitar especulación, para evitar también miedo en las poblaciones. Es totalmente cierto, y de hecho para evitar justamente especulación y contribuir al manejo responsable de la información. El comercio no tiene por qué verse afectado entre Ecuador y México porque, insisto, está normado por sus cuerpos jurídicos muy específicos, ¿no? El acuerdo de alcance parcial en este caso, en el marco del Tratado de Montevideo de 1980. Entonces hay que tener eso en cuenta y eso no se va a ver afectado. Evidentemente lo que sí se afecta en general son las conversaciones para profundizar cualquier iniciativa. Ejemplo, la discusión del TLC con México, que no se llegó a cerrar por efectos de la posición del presidente de ese país, pero que están allí. ¿No? En algún momento a futuro tendrán que toparse. No se profundiza una iniciativa, pero no quiere decir que lo que se tiene hasta el momento se vaya a ver afectado, ¿no? Y en su defecto no solo los flujos comerciales de exportaciones e inversiones, que son muy importantes, son casi $1.000 millones, sino también las inversiones de empresas mexicanas en Ecuador y de empresas ecuatorianas en México, porque también lo hay. Sí. El tema de transporte de personas, pasajeros, transporte aéreo, no tiene por qué afectarse. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ellos tiene su propio marco jurídico y está cubierto por su propio marco jurídico. Entonces, no debería haber una afectación a las relaciones bilaterales y a los gobiernos, además, no les conviene esto. Y esta es una razón bastante sencilla, Mario. Y el comercio exterior, las inversiones, no están realizadas por los gobiernos. Las inversiones, el comercio, las importaciones, las exportaciones las realizan las empresas y las personas que están detrás de las empresas. Es decir, es una relación netamente privada, que ha sido habilitada en su momento por un acuerdo de los estados, pero la relación es netamente entre actores productivos privados. Y así debe continuar, porque detrás de eso hay empleo, hay movimiento de divisas, hay flujos comerciales, es decir, una cantidad de aristas positivas que deben continuar, y está en el interés de ambos gobiernos, del gobierno del Ecuador y del gobierno de México, mantenerlas en adelante, sin perjuicio de que el impasse político se solucione en otras instancias, en la OEA, en la CELAC, en donde sea. Pero el comercio es el comercio y tiene su propio canal y no debe verse afectado. Bueno, esperamos que con esta lucidez se tomen las decisiones, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las tendencias de consumo y las demandas de mercado en nuestro país? Tú que lo conoces muy bien, ¿qué es lo que realmente los afecta? Es decir, si queremos incentivar o desincentivar, dicen que debemos intervenir en la demanda. No sé si estás muy de acuerdo con eso, pero ¿cómo hacemos para mejorar los mercados internos? Yo creo que hay una combinación entre el interno y el externo necesariamente, porque el interno es muy importante, pero es limitado. Tiene 17,5 millones de habitantes, hace poco descubrimos que no somos ni siquiera 18. Entonces tiene su límite de crecimiento. Es por eso que igualmente una recomendación muy amplia que yo he hecho durante toda mi vida profesional a las empresas es no dejen de visualizar el mercado internacional, ¿no? En ambas vías, tanto para exportar sobre todo, pero también en donde puedo yo asociarme con algún proveedor en el exterior y también crear valor de manera un poco más eficiente. Entonces creo que hay que verlo de manera conjunta. Ahora hay mucha influencia de las tendencias internacionales que poco a poco van creciendo también en el mercado nacional. Comercio electrónico, por mencionar una de ellas, que va creciendo y tiene cada vez más adeptos y un mayor mercado
en el país y que en realidad es todo un mundo por descubrir todavía. Pero creo que si cabe una recomendación general sobre esta, además por lo corto del tiempo en una entrevista, es no perder de vista los mercados internacionales y lo que los consumidores a nivel internacional van a demandar, ¿no? Porque eso puede llevarnos a poder tener una perspectiva más clara de qué productos se necesitan, cómo puedo modificar cierto producto para alcanzar a cierto mercado. China, por ejemplo, es algo muy interesante para analizar porque es de mucho potencial, pero sus gustos son diferentes a los latinoamericanos y al ecuatoriano en particular. Entonces hay que definitivamente estudiar un poquito más de los detalles de cada mercado internacional para poder llegar con los productos adecuados a esos distintos mercados. Si alguien te está escuchando y quiere incursionar, digamos, en las exportaciones, ¿cuál tiene que ser este primer paso? Porque pues uno se asusta ante todo el aparataje y no solo trámites, no solo el problema del financiamiento, sino que se siente como perdido. Hoy pues sabemos que existen diferentes iniciativas gubernamentales y también desde la sociedad civil que dan este tipo de apoyo a diferentes emprendimientos. Pero ¿cuál sería tu recomendación desde tu experiencia, que has estado en las dos caras de la moneda? Y ahora en una tercera que viene a ser la consultoría a través del asesoramiento justamente a empresas. Export Consulting es la firma que estoy asesorando y es justamente en esa dirección. La principal recomendación a las empresas es primero no tenerle miedo efectivamente, pero sí hay un proceso que seguir. Lo primero es tener efectivamente al menos cierta información básica sobre el mercado. Es una cosa distinta producir sin saber qué mercado es al que voy a comprarlo, mercado nacional o internacional, el que me va a comprar, que producir sabiendo que existe una demanda reprimida o parte de una demanda que se puede alcanzar. Entonces, la principal recomendación es esa, hay que ir en balance, en equilibrio, buscar que existe efectivamente el mercado para entonces ampliar y seguir creciendo en torno a la producción. De allí hay ciertos elementos en los mercados internacionales, sobre todo ciertos elementos que hay que ir profundizando un poco la búsqueda, los requerimientos para acceder a un mercado, cuál es la logística para llegar al mismo, y si es que mis productos, cuánto tiempo me va a tomar adaptarlo en empaque, adaptar en volumen y demás, y ya con todo eso la inversión que voy a necesitar para hacerlo, ¿no? Pero creo que es un buen momento del país para poder profundizar eso de parte de las empresas, la necesidad de vincularse a los mercados internacionales y de explorar con mucho más detenimiento en dónde están las oportunidades. ¿Dónde están esas oportunidades? O sea, sabemos que tenemos desafíos, pero también tenemos que convertir, digamos, el problema en una solución. Bueno, hablando por ejemplo de China, que lo hemos estudiado muchísimo por la reciente negociación, entrada en vigencia, y porque está próximo, el 1 de mayo entrar en vigencia. El potencial de crecimiento de exportaciones, solamente de las exportaciones actuales a China, supera los $3.000 millones. Pero hablamos de sectores como la agroindustria, la manufactura, acuícola y pesca, en donde hay un rubro más allá del camarón, y más allá de derivados también, más importante, ¿no? Hablamos de rubros como banano y productos derivados de banano, que pagaban un arancel, en algunos casos derivados de banano, hasta 35%. Eso va a bajar en el tiempo y es una gran oportunidad. Harinas de banano, compotas, por ejemplo, ¿no? Frutales, todos los temas relacionados con frutas. La pitahaya pasa de pagar 20% de arancel a 0 arancel desde el 1 de mayo. Va a ser sin duda alguna un boom en ese país para el mercado de la pitahaya. Pero hay que buscar nuevos clientes en diferentes ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una búsqueda un poco más profunda de en dónde están las oportunidades. Y China es un mercado en donde están principalmente orientadas hacia la agroindustria, la acuacultura, la pesca. No necesariamente la manufactura es un potencial de exportación en China. Pero, por ejemplo, mercados como Costa Rica, mucho más pequeño, un mercado totalmente distinto, pero que igualmente entrará en vigencia un acuerdo comercial hacia finales de este año. Allí, en cambio, el gran enfoque, el gran ganador o los productos con mayor potencial son los sectores manufactureros. Hablamos de materiales de construcción, neumáticos, productos textiles y calzado, el calzado de seguridad, por poner un ejemplo. Algunos alimentos procesados también, productos de madera e incluso el sector de servicios, que es mucho más amplio. Entonces,
digamos, hay que buscarle el mercado también para cada uno de las diferentes industrias. Si no está en China, está en América Latina o en la Unión Europea, dependiendo un poco de la orientación productiva del país y del mercado y de la competitividad de los productos en ese mercado. Muchas gracias, Daniel. Estamos ya con 1 minuto para terminar el programa. Me gustaría que nos dejes un mensaje cortito para toda la audiencia. El mensaje que quiero dejar tal vez es no perder de vista, sobre todo para las empresas, empresarios, emprendedores que nos escuchan, es no perder de vista que Ecuador está ante un hito importante. El mercado interno puede estar algo complicado. Hemos recientemente asistido a un necesario incremento de impuestos para financiar el conflicto interno y la economía no está creciendo a lo que debería crecer. Pero los mercados internacionales son siempre una alternativa y hoy mucho más necesaria para poder incrementar nuestras ventas, para poder incrementar la producción y tener una perspectiva mucho más grande de crecimiento. Así es que la recomendación es orientarse hacia los mercados internacionales y por supuesto la asesoría que podamos brindar en ese sentido ahora ya de vuelta del sector privado y la asesoría con mucho gusto. Enhorabuena. Muchas gracias, Daniel, por acompañarme. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Nos ha acompañado Daniel Legarda, exministro de la Producción. El Ecuador sin duda enfrenta desafíos significativos, pero también, como lo hemos conversado, tiene grandes oportunidades para el crecimiento y la diversificación económica, siendo crucial, por supuesto, la implementación de políticas y medidas efectivas para impulsar el desarrollo del país y todos, desde nuestro espacio, poner de nuestra parte. Muchas gracias, soy Marjorie Chávez, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.